Soy Domingo, de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ejido, del área de participación, los que organizamos, bueno, el área que organiza esta Semana Saludable, que este año estamos en la 8ª edición, llevamos ya una dilatada trayectoria en la organización de esta actividad, que para nosotros es de vital importancia, y este año, pues con la situación anómala que estamos viviendo, pues se ha tenido que, nos hemos reinventado y la estamos implementando de forma totalmente telemática. De hecho, por eso, pues bueno, tenemos algunos problemillas como los que estamos teniendo en este momento. También hemos empezado un poquito tarde. Quiero pedir disculpas por el problema técnico que hemos tenido al inicio. Hemos tenido que empezar unos minutillos tarde. Y bueno, pero bueno, son estas cosas que nos estamos un poco reinventando todos para adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hoy tenemos la charla que organiza la Asociación El Timón, que imparte Mercedes, la charla sobre la prevención del suicidio. Quiero agradecer personalmente a la Asociación El Timón por la colaboración en la Semana Saludable. Un colaborador habitual, todos los años siempre había estado presente en la asociación en esta actividad. Y bueno, quiero agradeceros la colaboración que nos prestáis siempre, a Mercedes por impartir la charla. Y simplemente, pues bueno, recordaros que la Semana Saludable es una iniciativa de promoción de la salud puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ejido, con actividades totalmente gratuitas, por tanto, gratuitas para el que la recibe y gratuitas para los que la imparten. Es decir, nosotros no pagamos nada a los que nos imparten las actividades, es una iniciativa totalmente altruista y solidaria. Por eso creo que tiene más valor aún reconocer el trabajo que se hace desde la Asociación El Timón. Simplemente recordaros también que estamos ya entrando en la recta final de la semana, finalizaremos el domingo, llevamos desde el lunes 19 hasta el domingo día 25 de octubre con actividades, 45 actividades totalmente telemáticas que hemos impartido, que estamos realizando este año, así que os emplazo también a que consultéis el programa en participación.elegido.es, tenéis acceso al programa para que podáis uniros si os interesa alguna de las actividades que quedan aún pendientes durante la jornada de hoy y durante sábado y domingo inclusive. Tenemos actividades también durante el fin de semana. Poco más, simplemente incidir en nuestro agradecimiento a la Asociación El Timón y a Mercedes por impartir la charla, y a partir de este momento Mercedes puede comenzar. Bueno, voy a empezar yo, si me permitís. Mi nombre es Conchi, también de la Asociación El Timón, y como bien decía Domingo, es Mercedes quien va a impartir la charla. Y sí os quería pedir un favorcillo. Mantenemos todos los micros apagados hasta que se abra la ronda de preguntas, en la que pulséis el icono de la mano levantada para que así no tengamos mucha interferencia. ¿De acuerdo? Mercedes, cuando quieras. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí en primer lugar, que sé que me está viendo gente de toda la zona del poniente de Almería, y espero que sea esta mañana sea productiva y que entre todos también, como siempre digo en las charlas que hago, me gusta mucho nutrirme de las personas que me están escuchando, porque creo que cuando hay feedback, pues es cuando realmente aprendemos. Y yo siempre digo que salgo aprendiendo mucho más de lo que sabía en un inicio, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más premisa, voy a comenzar con la intervención, y me gustaría que a medida que yo fuese avanzando, pues vayáis apuntando las preguntas que podáis tener para luego que Conchi o yo podamos leerla a través del chat o levantando la mano para que quede claro todas las dudas o posibles inquietudes que podáis tener con respecto al tema de la prevención del suicidio. También me gustaría, antes de empezar, decir que es un tema que estamos mucho desde la Asociación El Timón y a nivel andaluz también, porque creemos firmemente que el confinamiento y la vida normalizada, tanto de ahora como de antes, ocasionaba grandes problemas con respecto a este tema, ¿no? Hemos visto cómo ha ido creciendo y creciendo, y bueno, ahora más adelante empezaremos a ver datos para que podáis entender el motivo por el que el mundo entero, prácticamente, porque la Organización Mundial de la Salud también está bastante preocupado con el tema del suicidio. Bueno,
Lo primero que siempre me gusta es introducir la palabra sobre la que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el suicidio? Que hay algo como muy obvio que todos conocemos, pero la propia ciencia o los profesionales de la salud mental o de la psiquiatría tienen muchas variantes a la hora de ponerle, de hacer una definición concreta, ¿no? Muchos dicen que es un acto infrecuente con resultado de muerte, sin embargo luego vemos cifras de que cada 2 o 3 horas se muere una persona en España. Vemos una cifra arrolladora de 10 personas al día, de media. Entonces, ¿hasta qué nivel este sería un acto infrecuente, ¿no? Es una de las cuestiones que nos planteamos. Siempre que hablamos de suicidio o de intentos de suicidio, lo que la persona espera es morir. No hay un trasfondo normalmente, o sea, el fin principal es ese. O bien se pone en riesgo de hacerlo o se autolesiona, ¿vale? Eso son todo lo que engloba lo que es el concepto de suicidio. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en contrariedad con otra parte de la ciencia, nos dice que es un acto de la persona de manera intencionada y muy recurrente, ¿vale? Como que no podemos olvidarnos de que las cifras están muy por encima de, por ejemplo, de muertes por violencia de género, por accidentes de tráfico o por consumo de estupefacientes, ¿no? De los que a lo mejor la sociedad sí que habla más habitualmente y donde no existen tantos tabúes. Las estadísticas nos dicen que Europa es uno de los principales países con la mayor tasa de suicidio del mundo. Estamos hablando que el mayor índice está entre los 36 años de edad y los 44, normalmente en hombres. La tasa de suicidio en mujeres es bastante más baja. Dentro de las comunidades autónomas, Andalucía ostenta el mayor número de suicidios consumados, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En contra de las creencias populares de que en Andalucía la gente como más feliz, más dicharachera, nos encontramos luego que las cifras nos dicen que el problema está aquí más latente que en otras zonas de España, por ejemplo. Voy a compartir por trocitos, ¿vale? Todo el rato no, porque prefiero que lo veáis así. Aquí esta diapositiva siempre me gusta ponerla. ¿Veis solo la diapositiva, no? No, se ve un... Sí, vale. Cada 2 horas se suicida, cada 2 horas y media se suicida una persona en España, como ya hemos dicho, 10 al día. Esto es un dato que me gustaría que tuviéramos siempre en la mente, en el sentido de cuán grave es el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Cuánto nos queda por trabajar, cuánto tenemos que prevenir, cuánto tiempo tenemos que invertir para estar ahí, en la primera línea, en el primer momento, ¿no? Esta diapositiva siempre me gusta ponerla porque es muy interesante a la hora de entender el suicidio. En contra hay como 2 teorías fuertes, que una apoya el efecto Werther, que consiste, en resumidas cuentas, aquí está muy extendido, pero prefiero explicarlo yo, es que cuando vemos en televisión o un famoso que comete un acto suicida o lo consuma, vemos como en algunos casos hay un efecto rebote, ¿no? El hecho de que se visualice en televisión provoca que luego haya un incremento del número de suicidios tras esa noticia o tras esa serie que se ha hecho viral, o tras vídeos que se han hecho virales, etc. Pero en realidad mucha gente dice, no podemos hablar de suicidio porque entonces va a haber un efecto rebote. Bajo mi punto de vista y por experiencia familiar y tal, creo que cuanto más hablemos de esto, más prevenimos. Porque el hecho de que las personas que tienen en algún momento la intencionalidad de cometer un acto suicida, el hecho de que sepan que hay alternativas y que hay gente que está ahí para apoyarlo es muy importante. Entonces, si no hablamos de ello, no van a conocer las herramientas de las que disponen, ¿vale? El otro efecto es el efecto Papageno, que se está visto desde un punto de vista más positivo, ¿no?
es como que exponemos la información, hablamos de ella, vemos que la gente sale adelante, que sabe que hay situaciones muy graves, el hecho de que en televisión salgan personas con experiencia propia, que han conseguido superar ese duelo personal, ese instinto de hacerse daño, creo que es muy importante, porque el ver ejemplos de superación y de personas que están ahí para transmitirnos ese apoyo y ese sostén es clave en este tipo de problemas, ¿vale? Continuamos. A ver, un segundillo que se me ha ido la pantalla. La conducta suicida se compone en 3 elementos. Cuando hay un intento de suicidio, cuando el suicidio se consuma o los parasuicidios, ¿vale? Si diferenciamos las 3, un intento de suicidio, sencillamente aquella persona que hace alguna acción enfocada a provocarse la muerte, pero que no llega a conseguirlo, ¿no? El suicidio consumado es cuando voluntariamente se provoca la muerte y lo logra. Y el parasuicidio, que son actos autolesivos que realmente no suponen un riesgo real de muerte para la persona, pero sí que están incluidos dentro de lo que es la conducta suicida, la autólisis y este tipo de acciones que se tratan de infligirse daño voluntariamente. Creo que es muy importante el tema de la autolesión y de la idea suicida para poder combatir de manera efectiva el suicidio en nuestra sociedad. Estamos viendo cómo este tipo de conductas se dan hay un número elevado de personas jóvenes, una edad comprendida entre los 12 y los 25 años aproximadamente, que se autolesionan constantemente para poder controlar su dolor, ¿no? Es la vía de escape que han encontrado para ciertos pensamientos negativos o ciertos momentos de su vida en los que la situación les está superando. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos actos se están viviendo a diario, que hay un montón de jóvenes en colegios e institutos que a lo mejor, si os dais cuenta, pues van con sudadera durante todo el año, van tapados, porque va un sentimiento de estigmatización muy fuerte y no tienen los apoyos suficientes a nivel educativo, por ejemplo, para saber a dónde tienen que acudir. Por eso la figura de asociaciones o entidades que den esa mano ahí en ese momento, esa información, ese apoyo es tan clave en edades tan tempranas. Disculpad que no voy a hablar, ¿eh? Cuando hablamos de suicidio, también debemos de diferenciar entre el riesgo de suicidio. Nos podemos encontrar con muchas personas que tienen rasgos en los que su comportamiento, sus acciones conllevan un riesgo de hacerse daño. Quizás esa persona ni siquiera esté planteándose en ese momento cometer el acto suicida, pero estamos viendo que van encaminados a que posiblemente en un futuro acaben cometiéndolo, ¿no? Entonces es muy importante estar atentos en ese tipo de comportamientos, de frases que se dicen y poner el foco de atención en ese sentido en la prevención, ¿no? En qué podemos hacer nosotros antes de que se cometa el acto o el intento para poder aliviar ese peso o liberar a esa persona de ese intento suicida, ¿no? Luego nos encontramos, por otro lado, la simulación suicida, que es un acto que no cumple con el objetivo en concreto, sino que hay un fingimiento o una presentación de algo como real, pero que en realidad no lo es. Esto es cuando escuchamos mucho de lo ha hecho para llamar la atención, ¿no? También se contempla, los estudios lo reflejan, pero hablamos de que las cifras de este tipo de acciones son bastante bajas. Luego tenemos otros 3 tipos de suicidio, que es el suicidio colectivo, que aquí vemos casos como ha pasado en Estados Unidos, de comunas de personas que han cometido suicidio colectivo. Creo que la última fue alrededor de 2012
y en una misma mañana se suicidaron 920 personas. Este tipo de comportamientos no son normales, no suelen ser comunes, pero vemos que de un golpe que se suiciden casi 1000 personas es una auténtica barbaridad, y tenemos que poner los focos también en este tipo de grupos que promueven los instintos suicidas o las acciones suicidas. Vemos en internet, si os metéis, es verdad que están trabajando bastante en este tipo de seguridad en línea, pero hay un montón de grupos incluso en Instagram, Facebook, en páginas alternativas de internet en las que el suicidio se promueve y se incentiva. Voy a volver a compartir pantalla. De los principales signos de alarma ante una persona con probabilidad de cometer un suicidio, debemos de tener estos tres puntos un poco en cuenta siempre, ¿vale? Que comunique de forma repetida y reiterada esta idea, ya sea de forma directa o indirecta. Como decía antes, a veces la misma persona no se está dando ni cuenta de que está comunicando esa necesidad o esa angustia. El hecho de que se planifiquen métodos, lugares, comentar siempre, pues yo lo haría de esta manera, lo haría de la otra, yo lo haría así porque tal. Si en algún momento de mi vida ese tipo de manifestaciones verbales son un signo de alarma. Que, por ejemplo, le preguntemos, ya que veo que hay muchos profesionales aquí también, cuando preguntamos abiertamente a una persona, ¿pero tú alguna vez has tenido intención de hacerte daño? O tanteamos el terreno y vemos que cada vez que sale ese tema la persona recula, cambia de tema, no quiere hablarlo. Esos son signos y dan síntomas de que esa persona puede estar pasando por un mal momento y que sí que ha tenido esa ideación, ¿no? Y la tercera, que lo haya intentado previamente y más si ha sido de una forma violenta. Las estadísticas nos dicen que normalmente una persona que lo ha intentado, y lo ha intentado de una manera bastante brusca, por decirlo de una manera, lo normal es que pueda volver a tener algún a lo largo de su vida. Factores y colectivos de alto riesgo. Por aquí quiero pasar de manera rápida, por decirlo de una manera, porque creo que ya es algo que hemos comentado un montón de veces, pero para los que no me hayan escuchado antes, pues voy a incidir en el tema. Encontramos dentro de los factores, siempre digo que esto que pasa, pongo un ejemplo así como que está más a la orden del día. El tema de la violencia de género, siempre nos repite lo mismo, da igual de qué clase social sea, da igual los recursos económicos que tengas, da igual si eres de un barrio más joven o si eres de un sexo o de otro. Al final, existen todas las categorías sociales, existen todas las clases sociales y existen todo tipo de personas, vengan de donde vengan y sean de donde sean, ¿vale? Los tres factores que inciden directamente en el suicidio son los factores sociodemográficos, medioambientales y clínicos. Es decir, que a una persona le va a afectar tanto en el momento en el que esté de salud en ese momento de su vida, tanto salud mental como salud en general. El efecto medioambiental. Encontramos personas que viven en sitios, no hablo ni malos ni buenos, porque ya os digo que el índice de suicidio en personas de clase media alta es bastante elevado, en comparación incluso con otras personas de clase económicamente menos adineradas, ¿no? Entonces encontramos que hay un gran número de clase media económicamente hablando que está sufriendo más intentos de suicidio consumados y no consumados. Y los factores sociodemográficos, de dónde vienes, con quién vives, con quién te relacionas y cómo te relacionas, ¿vale? De los tres principales colectivos en los que tenemos que tener y hacer mucho hincapié, tener mucho cuidado, a la hora de nuestro trabajo normal y del día a día, en primer lugar, las personas con problemas de salud mental o con patologías duales. El segundo, personas internas en centros penitenciarios.
y personas en exclusión social o con falta de recursos. Vale. Se detecta una fuerte vinculación entre el suicidio y la enfermedad mental. Según los estudios, un 90% de las personas que se suicidan tenían uno o más problemas de salud mental. ¿Vale? Entre los diagnósticos más recurrentes en este tipo de conducta, encontramos a las personas, en primer lugar, con depresión. La fase más peligrosa de una persona con problemas de salud mental es cuando está en la fase depresiva, ¿no? En la que los intentos de suicidio se disparan. También hay una persona con patología dual que abuse de tóxicos y de drogas y tal, tiene un riesgo 15 veces más alto de cometer un acto suicida que una persona que no consuma. Y luego encontramos trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el trastorno de personalidad límite, en los que encontramos siempre el nexo común de que tienen pico de depresión aguda, ¿vale? Por otro lado, yéndome otra vez a las personas más jóvenes de nuestra sociedad, encontramos que uno de los mayores problemas es los trastornos de la conducta alimentaria. Esto es una enfermedad mental, es un trastorno que estamos viendo que día tras día está creciendo en nuestros jóvenes, en nuestra población más joven, y que no se está abordando quizá de la manera más adecuada. Faltan muchos recursos y faltan muchos puntos de apoyo en este sentido. Vemos que el incremento de suicidios en estas edades tan tempranas está regido directamente o bien por el trastorno de conducta alimentaria o bien por bullying, ¿vale? Si voy un poco rápido o... No. Vale. Por otro lado, hablando de las personas internas en centros penitenciarios, siempre queremos hacer hincapié en que si una persona con un problema de salud mental ya está sufriendo, ya está teniendo esa angustia, ¿no? De decir, bueno, ahora mismo no estoy bien, quiero recuperarme, muchos entran en fases depresivas. El hecho de que una persona con algún tipo de problema de salud mental esté interna en un centro penitenciario que te privan de la libertad, lo que ocasiona un mayor generador de estrés, de ansiedad. El hecho del aislamiento social, que creo que era algo como que todos teníamos muy alejado, ¿no? Y que gracias, por suerte o por desgracia, en el confinamiento nos hemos dado cuenta de que el aislamiento social pues, nos toca, ¿no? Nos afecta psicológicamente, nos afecta fisiológicamente y que lo necesitamos porque el ser humano es eso, un ser social. Y el hecho de la privación de libertad, el aislamiento, el sentimiento de culpa por estar ahí, no haber hecho las cosas bien, el trastorno mental, el agotamiento de día tras día, porque al final psicológicamente a algunas personas les va mermando, ¿no? Vemos que está afectando directamente y que el número de suicidios dentro de prisiones, normalmente relacionados con un consumo alto de tóxicos, va creciendo y que realmente no se está trabajando nada en este sentido. Centrándonos en las tasas de homicidio y suicidio, se correlaciona positivamente con la calidad de vida, las condiciones económicas. Esto es un dato que da la OMS en 1974. Creo que después de 30 y pico años, pues hemos cambiado un poco esta mentalidad, ¿no? Y hemos visto que al final el suicidio afecta a todos los escalafones sociales. Sí es verdad que siempre está o suele estar relacionado con algún tipo de problema económico o de salud mental, ¿vale? O suele estar relacionado. Si nos remontamos a siglos pasados, ¿no? Vemos como durante toda la historia de la humanidad el suicidio se ha visto como algo súper negativo que conllevaba un estigma enorme para la familia. Incluso había personas que vosotros imaginaros que vuestro hijo o vuestro hermano o vuestro padre se suicida y la decisión del pueblo en el que vive es expulsarte. Estamos viendo que la estigmatización en esa época era altísima.
en ese sentido sí podemos estar contentos, entre comillas, de que hemos evolucionado y hemos avanzado bastante, pero es verdad que seguimos teniendo ese estigma muy arraigado en nuestra sociedad. El hecho, por ejemplo, práctico de que si alguien comete un acto suicida, el seguro no le cubre luego cierta responsabilidad económica, pues es muy llamativo, por lo que nos encontramos que muchísimas personas intentan tapar ese acto suicida o ese acto suicida consumado, perdón, y no lo catalogan como tal para que no haya un castigo doble, ¿no? Estamos viendo que las familias o los allegados al final están recibiendo un doble castigo, un doble dolor, el hecho de que su familia o los amigos se haya ido y que encima de todo la sociedad hable mal o castigue el acto. La estigmatización hacia esas personas creo que es algo que estamos trabajando y que en los últimos años sobre todo se está notando ese cambio, ese cambio de concepto, de mirar hacia la persona y no castigarla más de lo que ella estaba haciendo, decir, oye, ¿y qué podríamos haber hecho? ¿Qué podríamos haber hecho bien nosotros para poder haber evitado esto? Vamos a trabajar en cuáles son las cosas que podemos hacer para que deje de suceder. Creo que ese punto en el que estamos hoy en día, que cada vez más gente se está sumando, es el punto desde el que tenemos que trabajar. No vernos como héroes, no vernos como salvadores, pero sí vernos como puntos de apoyo en el que estas personas, en un momento determinado, cuando se sientan mal y estén en el momento de crisis aguda, de que hay un riesgo alto de intento de suicidio, puedan acudir a nosotros y puedan aliviar ese dolor. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo combatimos el suicidio? Hay muchas personas que utilizan esta palabra, pero a mí, como el propio nombre de la charla indicaba, me gusta hablar de prevención, me gusta hablar de puntos de apoyo, me gusta hablar de vías de escape, me gusta hablar de recursos a los que acudir cuando estamos en un momento de desesperación. Ahí es donde creo que realmente está la diferencia. Creo que ahí es donde está el punto en el que tenemos que trabajar toda la sociedad y toda la población. En el punto de ser un apoyo, ser un recurso y ser una herramienta para aliviar esa pesadez y poder avanzar, ¿vale? Voy a saltarme esto. Factores sociales que hacen que sea un punto de apoyo. Apoyo social y de calidad. Consistencia, estar siempre ahí, ser primera línea. Tener un grupo una red social, amigos, familia, estar integrado dentro de un grupo. Facilidad para acceder a mecanismos de ayuda y a los servicios de salud mental. Creo que es clave, que es muy importante y lo repetiremos en 1000 millones de ocasiones. Cuando una persona tiene un intento suicida hay que hacer un seguimiento muy de cerca. No podemos dar citas cada 5 meses por teléfono. Creo que la necesidad de que esa persona se sienta acompañada, se sienta escuchada, se sienta apoyada, es clave. Es clave y tenemos que trabajar en eso, en dar el apoyo, el estar ahí, el no dejarlos solos. Tips importantes en prevención. Entrenar las habilidades sociales. Muchas veces nos encontramos que las personas que han tenido, que han cometido el acto suicida estaban aisladas, estaban solas o no tenían ninguna red de apoyo. El hecho de entrenar esas habilidades sociales es muy, muy, muy importante. La inteligencia emocional, el enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a saber expresar sentimientos dolorosos, el expresar, mira, pues estoy bien, estoy mal, necesito ayuda, que hoy en día cuesta una barbaridad, una barbaridad. La comunicación, entrenar la asertividad, el saber apoyar al de al lado. Eso es clave y tenemos que introducirlo desde que somos muy pequeños. Esa inteligencia emocional, esa comunicación y ese empoderamiento. El empoderamiento de sentirnos capaces de pedir ayuda, no de salir de ahí, porque a veces necesitamos una mano que nos guíe, ¿vale? Pero ese empoderamiento de decir, necesito ayuda, ¿dónde puedo ir? Y tenerlo accesible.
Cuando termine la intervención os haré una pregunta que siempre hago, solo que ahora tenéis los micros abiertos y no me vais a poder responder, pero creo que el 90% de las personas hoy en día han pensado en algún momento de su vida en decir, joder, pues esto que acabe ya, me quito del medio, que son a lo mejor microsegundos, 2 segundos de nuestra vida en los que pensamos eso y no volvemos a pensarlo. Pero daros cuenta, si ese es un momento en el que alguien que realmente no quiere cometer ese acto suicida, se lo ha planteado, aunque sea un microsegundo. Imaginaros a alguien que constantemente tenga esa sensación. Imaginaros eso, ¿vale? Si hay una amenaza real, si hay una amenaza de suicidio y parece real, debemos de tener en cuenta las siguientes pautas. En primer lugar, si no tenemos experiencia y si no tenemos en ese momento la capacidad de hacerlo, porque vosotros pensáis a lo mejor, bueno, si a Merce le pasa en algún momento, pues sabe un montón, tiene un montón de herramientas. Puede que la teoría me la sepa muy bien, pero a la hora de la práctica, cuando te está afectando directamente, puede ser complicado, ¿no? Entonces, siempre digo, vamos a buscar un apoyo, aunque no seamos la persona que está sufriendo en ese momento, vamos a buscar otro apoyo. Llama al 911, en este caso al 061, ¿vale? Perdona, que es la parte americana, ¿eh? Que es una línea de atención al suicida o a la policía, vamos a llamar al hospital, alguien que nos eche una mano en ese momento. Creo que es muy, muy importante. Permanecer al lado de la persona. Vamos a pedirle a alguien de confianza que se quede con ella, hasta que la crisis pase, que no dejemos a esa persona en ningún momento solo cuando está en el mayor punto de angustia. Una vez que esa persona se haya calmado, esto es muy importante, una vez que esa persona haya bajado ese nivel de tensión, debemos de buscar, animarla a buscar ayuda profesional. Es muy importante, muy, muy importante que en el momento de crisis más alto no nos confrontemos con ella. O sea, no en los típicos comentarios de ¿pero cómo vas a hacer esto? De no sé qué. Eso no ayuda en ese momento. Lo que ayuda es decir, no es tan grave como piensas, de verdad, vamos a solucionarlo. Tu sentimiento es totalmente válido, pero en vez de poner barreras, vamos a poner soluciones, vamos a buscar una alternativa. Es intentar hacer que esa persona vea que hay vías de escape, ¿vale? El confrontar, el atacar o decirle, no, es que tú no eres así, no sé qué, en ese momento no ayuda, ¿vale? Sí que le podemos decir a esa persona el hecho de decir, mira, yo te necesito, no te vayas, estoy contigo, te voy a apoyar, no estás solo, es muy importante. Y hablarle, una vez que todo esté más calmado, hablar acerca de la situación abiertamente, sin estigma, sin tabúes, hablarlo con normalidad. El hecho de que vea que es un sentimiento válido, que no es menos por haber pensado en eso, ni es más cobarde, ¿vale? Son muy importantes porque es un sentimiento que normalmente es como que atenaza siempre a las personas con ideación suicida. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que sí, pero tendremos que empezar con las preguntas. Vale, si queréis empezamos, voy a solo a comentar una cosa, ¿no? Que siempre estoy yo con esto en la cabeza y ayer, antes de venir a dar la charla, estuve investigando más todavía ya en profundidad y el hecho de las conductas suicidas en redes sociales es una nueva realidad entre los jóvenes de nuestro país. Creo que debemos de tener especial atención y cuidado a este tipo de conductas y de acciones, porque es verdad que hoy en día pues todos tenemos un móvil en las manos y es tan fácil generar acoso por internet, con el teléfono móvil, meterte en páginas de todo tipo, no sé, hay auténticas barbaridades en internet, también hay cosas muy buenas, muy positivas,
pero debemos de tener especial cuidado en nuestros jóvenes, en enseñarles que hay cosas que no son normales y cosas que no son buenas para ellos, ¿no? Entonces debemos de distinguir muy bien esto y reforzar a nuestros jóvenes en ese sentido, de que sean pequeños, desde los 12 años, 10, 12 años, empezar a trabajar activamente la inteligencia emocional, las herramientas de empoderamiento y la prevención en este tipo de conductas en redes, ¿vale? Pues escucho, ¿no? Mercedes, ¿has finalizado ya tu intervención? Puedo hablar más, pero creo que es más interesante que pregunten. ¿Sí? Ah, vale, no, lo digo por eso, por iniciar ahora, a partir de este momento, iniciamos un turno de ruego y preguntas, ¿vale? Para las consideraciones que queráis hacer. Señores, perdonen. Para las consideraciones que queráis hacer cada uno, ¿vale? Sí, esto tiene muchísimo para hablar, me he saltado millones de diapositivas, pero claro, entiendo también que estamos en un contexto pues, más rápido, ¿no? Un usuario de parte de Pepe tenía una pregunta para... Pues Pepe, cuando quiera. Vale, pues le voy a pasar la... Espera, voy a quitar el altavoz, que escucho por el... Vale, voy a pasar con Loli Fuentes. Os hacemos la pregunta por el móvil y os escuchamos por el ordenador. Venga, Loli, pues... Merche, ¿crees que ahora con la pandemia es más difícil acceder a una prestación? Y con con esto del COVID-19, ¿hay más suicidios que ahora que anteriormente? Sí, personalmente no tenemos, creo que, bueno, no las tengo ni yo, ni nadie tiene las cifras reales, ¿no? Pero sí que creemos firmemente en que el incremento de los suicidios debido al confinamiento ha crecido, y no solo al tema del confinamiento, sino a todo lo que ha repercutido. El hecho de que hayamos entrado en una nueva crisis económica, el hecho de que tanta gente haya perdido su puesto de trabajo, creo que son factores muy, muy determinantes a la hora de provocar o que haya un incremento de las ideaciones suicidas, ¿no? Entonces, sí creo que el número de suicidios ha aumentado y va a aumentar. Y también creo que los cambios que se han hecho a nivel médico y social por el tema del COVID, pues que quizá no se hayan enfocado de la manera adecuada y que está habiendo un aumento en este tipo de intentos suicidas. También creo que los que tienen que poner el foco de atención y poner los medios también son los políticos, ¿no? Los que deben de decir, mira, pues esto es una realidad, esto hay que frenarlo de alguna manera y vamos a poner un sistema real y efectivo que cubra o empiece a prevenir esta necesidad tan desesperante, ¿no? Te quieres seguir preguntando, que tenemos un problemilla porque tengo que apagar el altavoz. Vale. Paso también a Loli. ¿Tú crees que si hubiera un espacio o una oficina de información para los enfermos mentales o para aquellos que no sepan lo que les está sucediendo o no tengan suficiente información o no puedan acceder a una prestación, que les informen cómo pueden hacerlo? Si hubiera una oficina, un espacio de atención al ciudadano enfermo mental o no enfermo mental por el COVID, para información de gobierno. Algo más específico, ¿no? A ver, yo sí soy partidaria de que creo que si hay personas, porque al final tenemos que contar con recursos humanos, si no es imposible. Si hay personas que trabajen activamente a diario por prevenir eso, que haya un espacio de atención a las personas, tanto con problemas de salud mental como los que no los tienen diagnosticados y cometen intentos suicidas o los consuman, creo que sería una buena manera de poder
trabajar en esa prevención. Los centros de salud mental, de atención primaria, servicios sociales, sí que tienen gente que podría en algún momento estar preparada para ello, pero ¿qué pasa? Que el sobretrabajo, o sea, faltan recursos humanos realmente, y faltan recursos humanos específicos. No hay un recurso específico para esto, entonces es como el eterno olvidado, un problema que está ahí, que es muy latente, que hay un número muy grande, pero no tenemos aulas de prevención del suicidio, no tenemos grupos de ayuda mutua en prevención del suicidio, y ese tipo de trabajos que de las asociaciones, que realmente somos los que menos medios, materiales y recursos humanos tenemos, estamos promoviendo y estamos trabajando en eso. Creo que sería importante, como tú dices, que desde la administración se hable a las asociaciones, por ejemplo, vosotros que ya lleváis tiempo trabajando en esto, que tenéis gente especializada, os vamos a dar los medios y las posibilidades de que podáis generar este tipo de cursos. Me comenta mi compañera que en el Ejidos hay un aula de suicidio, pero está en marcha, ¿no? Sí, que yo sí, sepa. Todavía no está puesta tal cual, no está funcionando. Pero bueno, sí es verdad, como he dicho antes, que ya se está trabajando en ello. Y todavía no existe. Yo siempre digo que cuando lo vea montado, me lo creo. Bueno, es que esa era una de mis ideas del concurso. Nada, que era una de mis ideas del concurso de salud mental. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más? Pero yo creo que también es que el gobierno no se mentaliza, porque cada vez habemos más enfermos mentales, cada vez aumenta y no se mentaliza de que las prestaciones no es suficiente. Pero bueno, ya lo pondré en el concurso de director esto. Mira, que no se mentaliza, no hay un grupo político que nos miente ni piensa en nosotros ni en los problemas que tiene la sociedad, solamente van a pillar y ya está. Y a ver quién puede más y nada más. Sí, la verdad que siempre se ha hablado de que la salud mental es la hermana pobre de todas las enfermedades y bueno, creo que es algo que está afectando a cada vez un mayor número de personas, como bien dices, y creo que deberíamos la administración y toda la población en general debería de hacerse más responsable de todo esto. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera formular alguna pregunta? Un momentillo. Tenemos aquí en los usuarios del timón tenemos un par de palabras. Otra vez Loli y después Dani. Yo lo que pienso que los políticos no piensan nunca que en su familia o amigos o allegados o no sé, a lo largo de la vida lo que estamos dejando ahí, los que van detrás nuestra, los hijos y los descendientes, van a haber muchos más enfermos mentales y cada vez va a haber más problemas y la solución no creo que vaya a ser dar una pensioncilla, vamos, porque a la corta que la árbol va a salir más. No, creo que deberemos de trabajar en la recuperación y en la rehabilitación y no en poner parches. Ahí estoy contigo. Vale, voy a pasar con Creo que María Dani, Jesús que también tiene una también pregunta. quiere hacer una preguntilla. Mi prima con 14 años iba a suicidarse. Después de eso, es que ha dicho mi prima si se suicida o no se suicida. No te entiendo, Dani, no sé lo que has dicho. Perdona, repite. Bueno, que tu eso prima con 14 años... pasó en tu familia. Bueno, es un comentario, ¿no? Sí. ¿Tenéis una pregunta? Vale. No es pregunta.
Sí, No, Dani, no. bueno, lo que comenta Dani es un reflejo de lo que hemos estado comentando, de que cada vez los intentos en la población más joven. Vale, vale. De que tenemos que 14 trabajar años. de la educación del colegio. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? O... María Jesús, ábrete el micro. Voy. Hola a todos. Una preguntilla. Hay veces que te puedes encontrar en una situación un poco complicada de recibir una llamada de teléfono de alguien pues, que dice que quiere suicidarse. Te encuentras a unos cuantos kilómetros de esa persona, está sola esa persona. Entonces, ¿qué pauta es la que tenemos que seguir pues, para animar a esa persona? Bueno, animarla me imagino y demás, pero quizá deberíamos saber qué pauta a seguir por teléfono, porque claro, no estás presencial. O la persona que llama, me toma unas pastillas, tú das por hecho que es así. Entonces, ¿qué pauta a seguir cuando te encuentras con ese problema? Bueno, creo que hay dos situaciones diferenciadas en la pregunta que me has dicho. Una quizás sea un poco más, en ese momento más urgente que la otra, ¿no? Cuando ya se ha tomado algo como pastillas, pues en ese momento la idea es mantener a esa persona al teléfono, que si puede hablar, pues que nos vaya comentando cómo se encuentra e intentar sacar la información. Con contacto y con escucha activa, pues te encuentras bien, estás mareada. Mientras tanto, si no estamos solos y podemos coger otro teléfono y llamar a la ambulancia sin colgar a esa persona, porque es muy importante no romper ese contacto, ¿no? Pues preguntarle, no dejar que se nos vaya en ese sentido. Decir, bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cuántas pastillas te has tomado? ¿Qué te has tomado? Porque toda esa información, cuando estemos llamando al equipo médico que tiene que acudir al domicilio, es muy, muy relevante. O sea, no es lo mismo a lo mejor que se tome una caja de una pastilla X que otras, ¿no? Los efectos no son los mismos y la intervención médica no será la misma. Entonces, cuanto más información dispongamos, apoyo reciba en ese momento, mejor. Y en el primer caso en el que te manifiesta esa intencionalidad y ese intento de suicidio, pues como siempre decimos, escúchame, porque a veces solo escuchando a alguien le damos la vida, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, aquí desde la asociación, lo hemos visto mucho también cuando hemos ido a prisiones, ¿no? Que el hecho de que te escuchen es un mundo, ¿no? Entonces, que esa persona se sienta acompañada, que se sienta escuchada, que no se sienta juzgada, no decirle, pero no piensa en eso, hombre, no sé qué. No, vamos a ver por qué piensa en eso y vamos a ver cuando te manifiesten el por qué. Vamos a buscarle una solución. Contigo, vamos a buscar una solución a esto. Si, ya verás que de esto se puede salir. Estamos contigo, no estás solo, no estás sola. Intentar buscarle el lado positivo si conocemos a esa persona que, por ejemplo, sabemos que tiene hijos, que tiene familia, amigos, pareja, lo que sea, intentar apoyarnos en esos aspectos positivos, ¿no? E intentar que se calme. La idea es que en ese momento de tensión alta, que es cuando hay más peligro de que se acabe consumando el suicidio, logremos bajar ese nivel de tensión, y una vez que esa persona esté más tranquila, que ya podamos hablar con ella de otra manera, pues ya sí podremos empezar a decirle, pues deberías de ir al médico, pues si quieres yo te acompaño, o vente en este caso que estamos trabajando, pues está la asociación, que están contigo, ¿por qué no hablas con el equipo de salud mental que seguro que te van a ayudar? Pero eso ya creo que son cosas que debemos de plantear cuando la persona... Yo lo sé, ahí en medio. Uy, ha habido un cruce de audio. Bueno, pues gracias, Mercedes. No sé si te he esclarecido algo. Sí, totalmente. Muchas gracias. Y Bueno, yo siempre, la frase que digo siempre, no nos tenemos que ver como héroes, no nos veamos como salvadores porque no lo somos. Va a pasar y pasa, y dejarlo clarísimo, que si una persona quiere suicidarse, va a haber momentos en los que da igual lo que hagamos. Da igual lo que le digamos, da igual lo que estamos haciendo de manera en persona, no en persona, por teléfono, da igual. Si hay personas que lo tienen tan claro y lo hacen, o sea, no nos podemos castigar luego decir, jolines,
si yo hubiera hecho tal y pascual, sí debemos de ver en qué podemos mejorar, pero no culparnos de eso, porque al final no somos héroes. Ojalá pudiéramos cambiar los problemas de un plumazo o tal, pero a veces no es posible, ¿vale? Entonces, esa posibilidad está ahí y a veces no vamos a poder evitarlo. Y como siempre, vuelvo a repetirlo, ¿alguno de vosotros habéis pensado alguna vez en suicidar? ¿Me vais a levantar la mano o no? Esto cuando hay presencialmente es más visible, ¿no? Y al principio de la intervención nadie te levanta la mano y al final de la intervención mucha gente, por suerte, se anima a levantarla. Pues Domingo, no sé. Bueno, Porque no puedo ver. bueno, son las particularidades, Mercedes, de la formación online, que se puede llegar a muchos más sitios, pero bueno, se pierde un poco ese feedback, esa cercanía, esa empatía de los asistentes y esa conexión, ese lenguaje no verbal, en fin, una serie de elementos que por desgracia por la situación que estamos viviendo pues se pierden. Es verdad que las tecnologías acercan, pero también pues somos seres humanos y el ser humano pues se relaciona socialmente. Bueno, yo me ha parecido súper interesante la charla. Además, se ha despertado un espacio de preguntas amplio, o sea que ha despertado bastante interés entre los participantes y en fin, agradecerte, me parece que ha estado súper interesante la charla. Yo, si nadie quiere hacer ninguna intervención más, pues simplemente agradecer a la Asociación El Timón por la actividad, a Conchi, con la que he estado en contacto también durante estos días, a ti, por supuesto, Mercedes, por la charla que has dado, a María Jesús, que también hemos contactado muchas veces por teléfono. Daros las gracias por estar siempre ahí, por el trabajo que hacéis, reconocer también el importante trabajo que hace la Asociación El Timón, además una asociación histórica de aquí de Ejido. El trabajo que siempre, todo reconocimiento que se dé a la asociación es poco, porque el trabajo que se hace es primordial, es fundamental. Estamos siempre, verdad, que hay limitación de recursos, que hay dificultades, que hay problemas, pero bueno, hay que reinventarse, hay que luchar, hay que no bajar las manos y seguir trabajando hasta que se consiga, bueno, los avances que se vayan dando, que los pasos que se vayan dando, pues son evidentemente muy, muy significativos para los usuarios de la asociación, por tanto, hay que seguir siempre luchando. Yo, como decía al principio, disculpas por los problemillas técnicos que hemos tenido al inicio de la charla. Agradecer siempre vuestro trabajo y emplazar a las personas que nos están oyendo, y nos están viendo a que consultéis el programa de la Semana Saludable en participación.elegido.es y os podéis sumar todavía a las actividades que quedan durante hoy y durante el fin de semana, ¿vale? Podéis sumaros a actividades gratuitas, todas las que estamos impartiendo durante la Semana Saludable. De todas formas, los vídeos de las actividades que se han hecho o que se han impartido de forma grabada van a estar disponibles en los enlaces que hemos facilitado en el programa durante unos días para que los pueda visualizar todas las personas que estén interesadas. Por mi parte, nada más. Agradeceros vuestro trabajo y ponernos siempre a vuestra disposición para aquellas actividades que consideréis oportunas. Muchas gracias, Domingo, y a todos los participantes. Nos vemos. Fenomenal. Pues concluimos. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Chao, chao, adiós. Nos vemos pronto.